El título del sermón de esta mañana es ¿Cómo evitar las divisiones en la iglesia? ¿Cómo evitar las divisiones en la iglesia? Muchos de nosotros hemos salido de situaciones de esa índole, de divisiones. De hecho, que la mayoría de las iglesias se multiplican a través de divisiones. Vaya contradicción, ¿verdad? Pero Dios hace su obra, lo hace de manera perfecta. No es la voluntad de Dios que una iglesia sea de tan mal testimonio como para demostrar que se odian unos a otros. Y lo que vamos a ver en esta mañana es qué fundamental, qué importante es que la iglesia esté centrada en el Evangelio del Señor Jesucristo para evitar las divisiones. Y la canción que cantamos, el último, realmente es mi oración, porque en esta mañana ruego a Dios que nos dé ese privilegio de que pueda mostrarte a Cristo. Porque de eso se trata el sermón de esta mañana. Que puedas ver con total claridad la majestad de Cristo y que puedas doblegar tu vida a Él, a la obediencia a Él. Dice la Escritura, versículo 18, capítulo 1, verso 18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El trasfondo, el contexto de este pasaje es que Pablo desde esta sección, desde el versículo 10, que estuvimos viendo las 2 semanas anteriores, hasta el capítulo 4, 21, va a exponer la causa principal de las divisiones en la iglesia de Corinto. Como las iglesias en Corinto se formaban facciones. ¿Se acuerdan que unos decían yo soy de fulano, yo soy de mengano, yo soy de sultano? Y el último dice yo soy de Cristo. Lo que ocurrió es que los creyentes de Corinto convirtieron a los siervos de Dios en celebridades. Convirtieron a los siervos de Dios en celebridades por sus habilidades intelectuales y de oratoria. Por eso es que decían ellos, yo soy de fulano, yo soy de mengano. La razón detrás de eso, o la motivación detrás de eso, era poder diferenciarse, distinguirse y así verse como superiores, usando para esto las habilidades o el renombre de estos predicadores.
La realidad es que era puro orgullo. El orgullo era el problema en Corinto. Y tal vez sea también el problema con nosotros. Era la arrogancia lo que le llevó para que ellos se enfocaran más en el estatus. En el estatus. Y eso llevó que ellos restaran valor y se avergonzaran del mensaje de la cruz del Evangelio. Cuando la iglesia da más valor a los predicadores de turno que al Evangelio, la iglesia va a abandonar el Evangelio. Porque los hombres sabemos engatusar a las personas con palabras bonitas. Por eso la iglesia debe centrarse completamente, profundizar y vivir el Evangelio de tal manera que la iglesia pueda mantenerse firme y dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se va a centrar en la persona de Cristo, no en las personas humanas que puede ser que nos lleven a la perdición. Y Pablo dice, esto debe parar y con la gracia de Dios, el poder de la palabra de Dios, podía hacer entrar en sí y aplastar el orgullo de los corintios para detener las divisiones. Y lo que vamos como idea central del texto es que una correcta comprensión del Evangelio evita la división en la iglesia porque la cruz humilla la sabiduría humana. Una correcta comprensión del Evangelio evita la división en la iglesia porque la cruz humilla la sabiduría humana. ¿Cómo lo hace? Porque va a exponer la inferioridad de la sabiduría y poder humano. Va a demostrar que toda la sabiduría del hombre está en oposición al Evangelio y que es ineficaz para dar esperanza, para dar propósito, para dar vida eterna a las personas. Es puro embuste. Y va a demostrar en segundo lugar la total superioridad del poder y la sabiduría de Dios. Y quiera Dios que Él permita, porque es un milagro que puedas ver a Cristo. Es un milagro realmente. Entonces, vamos a nuestro primer punto, donde vamos a ver que el Evangelio de la cruz de Cristo, expone, evidencia la total inferioridad de la sabiduría y el poder humano. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero en contraste a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El por qué con que inicia nuestro texto es una conjunción. Está enlazando lo que venía anteriormente. Y esto nos indica que Pablo va a empezar a explicar y expandir lo que dijo en el verso 17. ¿Qué decía el verso 17? Decía lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo dijo en el verso 17, yo predico el Evangelio no con sabiduría de palabras. ¿Y a qué se refiere a eso? Pablo lo que estaba diciendo es, nosotros no manipulamos el mensaje del Evangelio para hacerlo más atractivo o para ganar estatus. No nos interesa agradar a las personas. No usamos trucos de marketing para atraer a más personas. Diría Pablo en nuestros días,
presentándoles un evangelio al gusto del consumidor, ofreciendo beneficios físicos y económicos, salud, prosperidad, restauración de la familia, como solución también a los problemas políticos y sociales. Esa no es la intención de Pablo ni del evangelio, mucho menos. El mensaje central del evangelio no se trata de eso, dice Pablo. Y esto es importante. A la luz de lo que vamos a ver, yo te ruego que a medida que avancemos, te examines cuál fue el motivo del por qué vos veniste al Señor. ¿Cuál es el motivo de tu acercamiento a Dios? Eso es importante. Porque el problema verdadero del hombre no es económico. El problema del hombre no es educativo ni de falta de autoestima. El verdadero problema del hombre es el pecado. Todo lo demás que los hombres ven como problemas reales son síntomas del problema principal que vos y yo tenemos. Y ese es el problema del pecado. Por eso, el centro, la base del Evangelio, y escucha bien por favor, la base del Evangelio es la cruz de Cristo. Porque ahí Dios va a mostrar toda su sabiduría y todo su poder para hacer un milagro que a nadie se le va a antojar pensar siquiera que de esa manera alguien podría salvarse de sus pecados o recibir perdón de Dios. La base del Evangelio es la cruz de Cristo. Tal vez nosotros ya escuchamos muchas veces la cruz de Cristo, pero hoy te voy a invitar a que veamos algo importante, otro aspecto de la cruz de Cristo. Porque en la cruz del Calvario, lo que pasó en ese instante, en ese tiempo, en ese viernes, ¿sí? Desde la mañana hasta las 3 de la tarde, lo que pasó ahí es que Jesús cargó nuestros pecados, pagó el castigo de nuestra culpa, y esto hizo dos cosas. Dos cosas logró lo que Cristo hizo en la cruz. En primer lugar, satisfizo la plena exigencia de la justicia de Dios contra nuestros pecados. Dios es justo y dice, no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo es posible que Dios perdone y que Él sea justo si ya dice no puede perdonar, no va a tener por inocente al culpable? Si Dios solamente dice, sí te perdono, como si nada, Él dejaría de ser Dios. Él no sería Dios y sería injusto, pero Dios es justo. Y ahí empezamos a ver la obra maestra de Dios. Cómo Dios, su justicia, porque Él nos creó, Él dio sus leyes, este es su mundo, y nosotros violentamos sistemáticamente sus mandamientos. Y Dios es un Dios justo, recto. Y su santidad demanda que se castigue el pecado. Pero entonces, ¿cómo vamos a recibir el perdón? Y eso es lo que hizo Cristo. Satisfizo esa demanda en contra de nuestros pecados y Dios aceptó ese juicio. Dios derramó su ira, castigó el pecado, nuestro pecado. El pecado de los pecadores, Dios castigó efectivamente en la persona de Cristo en la cruz. Y lo segundo que Jesucristo logró en la cruz para nosotros es que proveyó todo lo que la misericordia de Dios y su amor procuraban realizar para conceder perdón a los pecadores. Es la manera en donde Dios satisface su justicia y puede perdonar. Puede perdonar y Él mantiene su justicia y Él es justo, Él no va a ser injusto nunca. Vemos dos aspectos entonces de la cruz muy importantes, que Dios satisfizo su justicia y que ahí nos otorga perdón a nosotros los pecadores.
El Evangelio no se trata de conseguir lo que nosotros queremos. ¿Sí? El Evangelio no se trata de conseguir lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere dar. Es Dios que está haciendo una obra, no nosotros. ¿Nosotros dónde estábamos? Muertos en delitos y pecados. Es Dios que está tomando la iniciativa y es Él el que quiere satisfacer su justicia y Él quiere impartir perdón de pecados. Sin embargo, para muchas personas, el mensaje de la cruz increíblemente es una tontería. Es una tontería para algunos. O es completamente irrelevante. Y uno puede pensar, ¿cómo es posible que alguien pueda siquiera atreverse a decir, no, eso no es para mí? No me importa. Algunos dicen, yo no le pedí eso a Dios. Esa es la arrogancia de las personas. Por eso en el verso 18 Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con la palabra de la cruz? ¿Será que es un mantra? La cruz. ¿Y con eso es terrorífico? No, no es eso. Cuando Pablo dice la palabra de la cruz, vamos a ver del versículo anterior que está hablando de predicar el Evangelio y que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que cuando Pablo dice la palabra de la cruz, se refiere específicamente a la parte del Evangelio relacionado con la muerte de Cristo. La parte del Evangelio o el contenido del mensaje que habla de la cruz específicamente. Por eso es importante establecer lo siguiente. Un evangelio sin sangre no es evangelio. Y es lo que hoy escuchamos mucho en muchos lugares. Un evangelio de la prosperidad. Jamás te va a confrontar de que la ira de Dios está sobre tu cabeza y que en cualquier momento, no importa la edad que tenga, el infierno se va a abrir bajo tus pies y te va a tragar vivo. A nadie le importa eso. En 1 Corintios 1:23, un poquito más adelante, ya Pablo habla de esto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Y en el capítulo 2:1 les leo, decía Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este mensaje para los que se pierden, y esto es enfático, lo que está diciendo el texto de los que están efectivamente perdiéndose o los que están yendo al infierno, este mensaje es una estupidez, es una bobería, dice el griego. Es una tontería, es absurdo. En el libro de los Hechos encontramos esta forma de pensar que es muy característico de nuestros días también. Hechos 17-18, abrí tu Biblia por favor. Hechos capítulo 17, verso 18. Observen esta actitud, hermanos. Hechos capítulo 17, verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este, que dice el texto ahí? Palabrero, este chanta. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Unos versículos adelante, verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que hacían, se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Vení otro día. ¿Sí? Cuando un vendedor viene, sí, otro día. Esa es la actitud de esta gente. Y esta es la actitud de muchos, lastimosamente, con el evangelio de Cristo. Porque no puede ver a Jesús. Porque esto no se trata de inteligencia. Que vos veas a Cristo y Cristo crucificado y entiendas lo que pasó en ese lugar, es un milagro. Y es ese milagro que tenés que rogar a Dios. Porque vos no te podés arrepentir cuando vos querés. Ningún ser humano puede decir, no, yo ahora soy joven, a los 50 años, ahí yo me voy a arrepentir, me voy a entregar a Dios. Eso nadie lo puede hacer. Justamente lo que Pablo muestra es que nosotros somos incapaces, en primer lugar, de reconocer nuestro pecado. Somos incapaces de abandonar nuestros pecados. Y somos incapaces para arrepentirnos. Somos incapaces para salvarnos por nosotros mismos. Por eso dice la Escritura, hoy es el tiempo de salvación. Si escuchás hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, ¿por qué estas personas consideraban una locura el mensaje de la cruz? Y para eso tenemos que meternos en el contexto de esa época. La palabra cruz en el griego es estauros y se refiere a un palo, una estaca. Es un palo, no tiene pintura ni nada, algo rústico, es un palo. Y en ese palo se clavaba, no se ataba, se clavaba a las personas para ejecutarlos. Era un instrumento de pena capital. Y no solamente para matar a las personas, era usada como un instrumento de suplicio hasta provocar la muerte. Ahora, para nosotros, en nuestra cultura, la cruz no es una cuestión que nos da repulsión. Vas a ver que hay personas que tienen en arito, ¿verdad? Una cruz, otros en su cuello, en la cadena. Pero yo no he visto a nadie hoy que tenga una silla eléctrica por su oreja, ¿sí? O una guillotina acá en su cuello. ¿Por qué? Porque uno dice, no, eso es terrible. Ahí solamente morían los despreciables. Bueno, la cruz, queridos hermanos, era la muerte en esa época más humillante, más degradante, más vergonzosa. El propósito era de clavar a una persona en la cruz, era humillar, hacer burla, ridiculizar y quitarle toda la gloria, toda la honra, el respeto y deshumanizar completamente al crucificado. De esa manera se trataba de lograr que nadie siquiera quiera seguir su ejemplo, que nadie le tenga como un modelo, que nadie le honre, que nadie le respete, ni tenga ningún tipo de consideración a esa persona, porque esa persona se merece estar en la cruz, porque hizo lo más despreciable. La cruz se volvió como una palabra degradante. En ese tiempo hablar de la cruz es como que dos personas hoy grandes hablen de grosería delante de una criatura. El papá va a decir, no, pará un ratito, ¿qué está diciendo? Cállate. Hay una criatura acá. Eso no se dice delante de las criaturas. La cruz así era en ese tiempo. No era un mensaje agradable. Ese era un mensaje terrible. Ahora imagínense, hermanos, la expresión de la cara de los que escucharon a Pablo decir, Cristo, el Mesías, el ungido, crucificado. Porque a los crucificados, así como a nuestro Señor Jesucristo, no le crucificaban con ropa, lo crucificaban totalmente desnudos.
Se les levantaba públicamente en un lugar alto para que sean vistos, para que todo el mundo le vea. La idea es que sea un espectáculo vergonzoso. La idea es exhibir y humillar a esa persona. Y otro detalle, se les crucificaba fuera de la ciudad para comunicar que esa persona no merecía morir dentro de la sociedad, dentro de la civilización. No era digno de la más mínima compasión humana. Todo eso en mente, hermano. Imagínense en esa época que Pablo diga que el mensaje central era la cruz. Y seamos realistas, ningún ser humano habrá soñado jamás con el mensaje de la cruz. Que las personas puedan salvarse a través de un Mesías crucificado, a través de una persona que murió en la silla eléctrica. No tiene sentido. En otras palabras, el mensaje de Cristo crucificado es locura por eso para el mundo. ¿Y por qué, hermanos? Como dije, ¿quién en su sano juicio diría que la manera de obtener paz con Dios es por medio de alguien que sufrió el tipo de muerte reservada solo para los peores criminales del Imperio Romano? Es una locura para los que van camino al infierno. Sin embargo, la idea de Dios, sin embargo, es precisamente por medio de la cruz que Dios mostró su poder. Justamente el medio despreciado por la sociedad, el medio aberrante para la gente. Es en ese lugar que Dios mostró su poder y su sabiduría. Por eso dice el texto, para los que se salvan. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en contraste, dice Pablo, para los que están en camino angosto, los que están yendo al infierno, o los que están yendo al cielo, a la vida, para nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. ¿Y en qué es poder de Dios? Para salvación. Porque por medio del Espíritu Santo de Dios, nosotros los creyentes contemplamos no una locura, sino una genialidad de la cruz. Porque solo ahí puede ocurrir un milagro. De hecho, que todos los verdaderos creyentes pasaron por la cruz. Uno a la vez, no todos juntos, uno a la vez. Dios lo diseñó de tal manera que solo a los pies de Cristo es que podemos ver totalmente, aplastar nuestro orgullo y ahí ver totalmente nuestra pecaminosidad, de no poner excusas de que soy bueno, que estoy procurando, que estoy haciendo lo otro, donde verse totalmente inútil, porque ahí ves la justicia de Dios, la misericordia de Dios, otorgando perdón a un pecador que no merece. Y para ilustrar, porque a veces no vemos a qué se refiere el poder de Dios, abrir Lucas capítulo 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Estamos. Observen lo que pasa del milagro, del poder de Dios aquí. Todo lo que estamos diciendo, del poder de la cruz, se materializa acá en este versículo. Dice así la Escritura. Uno de los malhechores, Lucas ya directamente muestra que uno de los malhechores ya no está insultando. En los otros evangelios muestra que los dos ladrones
estaban insultando al Señor, los dos. Sin embargo, uno misteriosamente cambia totalmente de opinión. Cambia totalmente de opinión y Lucas se centra ya en ese instante. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos a Cristo diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, imagínense hermanos, háganse memoria, imagínense, los tres están colgados, no están en una posición de debate acalorado, están sufriendo lo indecible después de ser flagelados, están clavados en una cruz, están clavados, ¿sí?, por un palo. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios? ¿Qué está pasando? De repente este malhechor dice, ¿ni siquiera temes tú a Dios? ¿Estás viendo algo de Dios? A pesar de que estás bajo la misma condena. Y atiendan lo que pasa. Verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Yo sé que en tu versión es un poquito diferente, esta es la versión de las Américas, pero es lo mismo, ahí es la misma idea. Nosotros, a la verdad, dice este malhechor, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Trata, por favor, de frenar un ratito y observar lo que está pasando. Tres condenados a la silla eléctrica. Y uno dice, nosotros realmente merecemos. Él, el que está acá con nosotros, él no. ¿Cómo llegó a ese entendimiento? Si él estaba insultando al Señor. Es lo mismo que pasa con todos los que hemos creído en Cristo. No hay diferencia. Ahí es que se muestra el poder de Dios. Porque Él dice, nosotros a la verdad justamente recibimos, somos pecadores y merecemos la muerte. Pero Él no, Él es inocente. Y lo que pasa en el 42 es más impresionante. Y añadió, Jesús, ¿sí?, Salvador, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es que Él no estaba viendo a un delincuente. Él está viendo al Señor de señores, al único que puede salvarle, y estando colgado en una cruz. ¿Y qué le dice a Jesús? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es impresionante. Por eso, hermanos, es la cruz la base del Evangelio. Porque ahí en la cruz se acallan todas nuestras justicias, todos nuestros pensamientos. Estamos completamente solos delante del Señor. Y ahí delante del Señor no nos queda más remedio de reconocer nuestra indignidad y de ver que Él es inocente y yo soy culpable, que yo merecía estar en la cruz. Y quiero preguntarle algo a los adolescentes, jóvenes, solteros, casados, matrimonios. ¿Qué significa para vos, para usted, la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario? Para vos, ¿qué es? ¿Quién representó eso? Sí, murió por todos nuestros pecados, por todo el mundo. Porque en la cruz, cuando uno entiende la cruz, ya no dice, ya murió por todo, y así general. No, pasó algo ahí conmigo. Te pregunto, ¿es una locura? ¿Un sinsentido para usted
el único modo en que Dios pudo demostrar su perfecta justicia, derramando su ira sobre su único Hijo, a quien colgó en una cruz para recibir el castigo por nuestros pecados, para poder derramar su amor en nosotros. ¿Te parece locura esto? Y no contestes, ¿sí? ¿Es locura o no es locura? Quiero preguntarte lo siguiente. Porque lo que pasó en la cruz, y esto es lo que Pablo le muestra también a los corintios, no es solamente mental. No es decir, wow, ya ahora sí ya veo, pero que no afecta a tu vida. Yo te pregunto, el evangelio que vos creíste, a los jóvenes, adolescentes, les pregunto, ¿pueden tus padres con sinceridad asegurar que el Cristo crucificado y resucitado es el Señor de tu vida? ¿Se caracteriza que en tu vida la obediencia a tus padres, por ejemplo? ¿Se ve el temor de Dios en tu vida? Yo sé que dicen que los adolescentes esto, lo otro, ellos están en una situación. No, el problema del adolescente, del joven y de los viejos como nosotros es el pecado, no hay otra cosa, no es la pereza, es el pecado en tu corazón. Y te pregunto, ¿se muestra el poder de la cruz, del evangelio en tu vida con tus padres, en la obediencia a tus padres? Y a los matrimonios que están presentes. ¿Puede tu esposo o tu esposa testificar, asegurar sinceramente que el evangelio que vos decís creer afecta a tu vida, en la manera en que vos le estás tratando a tu esposo o a tu esposa, en la fidelidad que está mostrando a tu esposo o a tu esposa? No es algo allá, un concepto vago. El evangelio afecta a nuestra vida, afecta a nuestra cultura, rompe todo el molde. Ya no vivimos para agradar al mundo, ni las formas del mundo, vivimos ya para un nuevo Señor. Y Cristo no es solo un Salvador, Él es el Señor, Él es Dios hecho hombre. Y Él exige obediencia. Por eso dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Se evidencia en nuestras vidas el poder del Evangelio? ¿O es solamente intelectual, lo tenés bien claro en la mente, pero no afecta tu forma de hablar, no afecta tu forma de conducirte, no afecta nada en tu vida? Es imposible que donde explota una bomba nuclear, es imposible que las cosas sigan igual. Vean donde cayeron dos bombas ahí con los Hiroshima, Nagasaki, devastó esas ciudades. ¿Hizo lo mismo el Evangelio contigo? ¿Hay vida espiritual en ustedes? Si queremos verdadero poder en nuestras vidas, poder sobre el pecado, la muerte y Satanás, entonces lo que necesitamos es a este Cristo crucificado, resucitado y que va a volver, como cantamos también en esta mañana. Así que pensemos, no es un asentimiento mental. Hay una obediencia característica en el corazón del nuevo creyente, del que ha entendido lo que pasó en la cruz. Verso 19, si nos vamos más rápido. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol Pablo va a respaldar lo que dice en el 18, siempre lo hace. Da un enunciado, después lo explica, lo desmenuza. Y Pablo cita ahora Isaías 29:14. En esta sección de Isaías, Dios está pronunciando juicio sobre aquellos que dice que el Señor también repitió cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Estas personas a quien Isaías escribe
piensan que en lo que enseñan, en las leyes que ellos mismos promueven, son más inteligentes que Dios. Pero sus mensajes solo son reglas humanas. En ese contexto, Isaías profetiza que Dios destruirá la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes, dice, se desvanecerá. Destruiré, desecharé, son verbos futuros y hablan de causar destrucción o ruina. Desechar es quitarle la fuerza legal o hacer ineficaz a un argumento. ¿Sí? En un juez, alguien da su argumento de esto y lo otro, de que esta persona es inocente, y alguien demuestra, no, el argumento carece de validez porque está mintiendo en esto, se desestima completamente, no sirve ese testimonio. Eso es lo que Dios dice que hace con la sabiduría de las personas. Y la sabiduría e inteligencia que se mencionan acá se refieren a todas las percepciones puramente humanas y que están de acuerdo a sus propias conveniencias. De vez en cuando vas a escuchar a un actor de cine, a un cantante, a un pensador, a Vargas Llosa, en donde le pregunta, ¿y cuál es el tema de la fe? ¿Crees en Dios? No, eso es a mi edad eso ya no va. Yo estoy para otras cosas más trascendentes. Y vas a escuchar de filósofos. Y realmente sufrí un tormento en esta semana porque empecé a ver también alguno de esos y es una ridiculez, no hay esperanza. Dicen cosas que parecen muy elevadas, pero es completamente estupidez. No sirve para nada, a nadie le sirve. Esa es la sabiduría que el hombre busca aparte de Dios. Pero hermanos, la realidad es que el ser humano resiste la verdad de Dios, inventa a Dios a su gusto y conveniencia. Y eso endurece el corazón de las personas. Tal vez entre nosotros hay personas que dicen, no, yo así nomás le sirvo a Dios. Yo tengo mi trato con Dios, mi forma. Que Él nomás sabe, Él nomás inventa de cómo está bien con Dios. No, vos no inventás nada. Y lo máximo que vos podés pensar en tu super sabiduría es una tontería. No sirve. Tenés que desechar tu forma y venir a la forma de Dios. Porque tu forma de pensar, por más que sea inteligente, muy elevado tus pensamientos, es una estupidez. Al cuadrado es una estupidez. No confíes en tu propio razonamiento. Cree lo que dice Dios. Pero es rebeldía pura. Porque en su naturaleza caída, el hombre es incapaz de comprender realmente a Dios. Romanos nos dice eso. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice Pablo, no hay quien busque a Dios. Ahora nos preguntamos, porque estos verbos están en futuro, destruiré, desecharé. ¿Dónde Dios destruyó, desechó, aplastó el pensamiento más elevado de los epicúreos, ¿sí? de los sofistas de esa época, de los griegos y de los superpensadores de nuestro tiempo? ¿Dónde Dios aplastó esa sabiduría? Dejó inválido completamente, no solo a la sabiduría, sino a esas personas que piensan así. Es en la cruz del Calvario. En el pensamiento de Pablo, esto ocurrió en la muerte y resurrección de Cristo. Un mensaje increíblemente. Lo que Cristo hizo ya ocurrió, ya pasó 2000 años de la muerte y la resurrección de Cristo. El hombre hoy, 2000 años después, ya debería haber rendido su vida a Él, abrazado al Señor, confiado plenamente en el Señor, pero hoy buscan vida en Marte, gastan dinero impresionante, millones
para enviar una sonda allá en el espacio para ver vida extraterrestre. Todo eso para alejarse de Dios. Todas esas especulaciones de ovnis, todas esas estupideces, es para distraer en realidad el corazón perverso del hombre para no enfrentar a Dios. El hombre busca a dioses a sus conveniencias. Por eso, solo Dios puede alumbrar el pensamiento de las personas, de alguien que está en enemistad totalmente contra Dios. Dios no le importa y Dios le abre el entendimiento. ¿Cómo? Cuando escucha el mensaje de la cruz. No es que nosotros tenemos que añadirle, sea más relevante, más atractivo para que esa persona intelectual entienda. No, predicarle tal cual el Evangelio, porque ahí se encuentra el poder de Dios. No se toca el Evangelio, no se maquilla, tal cual se entrega al mundo. Verso 20. ¿Dónde está el sabio?, se pregunta Pablo. Son preguntas retóricas, ya las respuestas están adentro. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Estas preguntas están diseñadas para recalcar el punto de que cuando uno piensa en lo que Dios ha hecho en Cristo, el mundo no tiene sabio, ni erudito, ni un filósofo, ni un palabrero de la época que pueda ofrecer una verdad o una verdadera sabiduría que pueda competir con el mensaje de la cruz. Nadie puede inventar. Nadie puede competir con el mensaje de la cruz. Todas las religiones del mundo tienen a un solo Señor, que es a Satanás. Todas las religiones que rechazan la cruz quieren ver sus formas de poder llegar a Dios. Dice, todos los caminos nos conducen a Dios. Mentira, hay un solo camino. Es ofensivo porque para entrar en ese camino te dice, tenés que arrepentir. Si no te arrepentís, no vas a poder entrar. Y esa palabra es ofensiva. Arrepentirse significa, involucra, indica que vos hiciste algo malo. Y el hombre busca culpable siempre. Ahora Pablo tiene a tres grupos en la mente. Al sabio, al sofos, es un filósofo griego. Al escriba, esto se puede traducir como maestro de la ley. Alguien hábil en interpretación de la ley judía, es decir, un sabio judío. Y el filósofo, el último, o el polemista de este siglo, dice Pablo, que probablemente eran los sofistas, que hablaban de forma impresionante de la oratoria, increíble, cero contenido. Muchísimas cosas, pero sin contenido, sin sustancia. Ahora, Pablo, ¿qué se propone con estas preguntas? Él muestra lo absurdo, no solo de la sabiduría de estas personas, sino de las personas que las enseñan. El problema principal, la enfermedad de estos sabios, ¿cuál es? Adivina. El problema de hoy también, el orgullo, hermanos, que está enquistado en nuestros corazones y que incluso los corintios seguían padeciendo. El Evangelio no cambió totalmente la cultura de los creyentes corintios, ¿sí? Lo dejaron a medio término. Trajeron la cultura de esa época para ganar preponderancia. El orgullo y la soberbia de los sabios de este mundo ilustra la soberbia de toda la humanidad, que Dios humilla por medio de la cruz. Y los corintios estaban imitando a estas personas. Nosotros no tenemos nada que buscar en otro lado que no sea en la Escritura para embellecer a la iglesia. Nosotros, la iglesia, no necesitamos de cosas muy elevadas, ¿sí? Necesitamos solo a Cristo, solo su palabra, y eso nos basta.
Eso es suficiente. No necesitamos añadir nada más. No necesitamos embellecer nada. Verso 21. Pues ya que, dice el texto, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo dice, Dios desechó esa sabiduría, entonces Dios decidió de una manera a propósito, con mucho gusto, sin imposición, que Él iba a salvar a las personas de esta manera. Salvaría a todo el que pusiera su confianza en Él. Salvaría por medio de un mensaje que a los ojos de los incrédulos fuera escandalosamente ridículo. Por eso, la única forma de encontrar lo que Dios realmente está haciendo en este mundo es que Dios mismo le revele. Y eso es lo que Dios está haciendo por medio de la cruz. Y la iglesia, un ejemplo, hermano, para que no enganchemos. Todos ustedes, o la mayoría de ustedes, no recibieron ninguna invitación, no hay una pancheada para atraerle acá, para los domingos. Y de muchas nacionalidades, por lo menos de varios, esto jamás fue por nuestra capacidad. Nunca jamás. Esto es exclusivamente la obra de Dios por medio de su evangelio. Es la palabra de Dios predicada y de esa manera el Señor atrae a las personas. Nosotros no vamos en busca queriendo que entren la gente como si nada, engatusándoles. No, hermano. Sencillamente, domingo tras domingo, abrimos la Escritura y exponemos. Dios hace su obra. Nosotros somos, como decía Dani la vez pasada, somos el asno, ¿verdad? O el burro que le lleva al Señor. Qué gloria hay para el burro, ¿verdad? Imagínense el burro acá. No, hermano. El Señor es. No hay acá superestrellas, burritos, pero literal. El único medio de salvación de Dios para un mundo separado de Él es por medio del Evangelio sobre Cristo. Cuando vos prediques, cuando alguien se te acerque con problema matrimonial, con problema de su hijo que es rebelde, cualquier problema, que la gente se desespera, todo mal, está deprimido, está esto, lo otro, la vida no tiene sentido y no tiene luego sentido para él. No le trates de endulzar el oído, no, eso va a pasar. Dios te va a ayudar. No le vaya a dar ni versículos. Dale el Evangelio, lo único que él puede escuchar y que Dios puede hacer algo en su vida. Lo demás es locura para ellos. Un ratito nomás les sirve. Así que nuestro mensaje es únicamente el Evangelio. Nunca te avergüences. Y si estás viendo el poder de Dios en el Evangelio, deja esa excusa de no quiero compartir porque pues, ¿a qué me da vergüenza? No haga eso. Entonces no estás entendiendo el Evangelio. ¿Cómo vas a tener vergüenza del poder de Dios? Si es la única manera en que Dios le va a salvar a esa persona. Decilo con autoridad. Decilo con autoridad. Dios te va a guiar. Evidentemente estudiar la Escritura, por lo menos lo básico del Evangelio. Y dale a sí mismo, tal cual. No le pongas, Dios te va a sacar de la depresión. No sabemos eso. Dios te va a ayudar a resolver tu problema matrimonial. Tampoco sabemos eso. Tal vez empeore la situación. No, el problema es su pecado y que tiene que rendirse al Señor para recibir perdón por medio de Cristo. Lo que dice Pablo es, no habrá ningún solo ser humano que se salve sin que haya oído la predicación del Evangelio y haya creído en el Señor y lo haya invocado como Señor y Salvador. Dios elige, acá vamos a ver nosotros, los llamados. Dios elige. Pero ningún elegido
se va a salvar sin creer el Evangelio. Toda persona se salva únicamente al escuchar el mensaje del Evangelio. Porque vas a escuchar a muchos que dicen, Cristo se me apareció en sueño, me dijo esto y ahora yo creo en Él. Espectacular suena. Pero ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está la cruz? La iglesia, hermanos, no tiene otro mensaje más importante que darle a este mundo caído que el Evangelio, el glorioso Evangelio de la cruz de Cristo. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Evangelio de la cruz expone la total inferioridad de la sabiduría y el ser humano y el poder humano. ¿Saben por qué? Porque es incapaz de conocer a Dios por su propia inteligencia ni salvarse por sus propios medios. El segundo punto es que el Evangelio de la cruz expone la total supremacía del poder y la sabiduría de Dios. 22, porque los judíos piden señales y los griegos, dice ahí, buscan ¿qué cosa? Sabiduría. Pablo va a enfilar a dos personas, a los religiosos y a los ateos, a los filósofos, a los que rechazan al Señor. Por eso pone judíos y griegos. La incredulidad siempre es la razón básica para no aceptar la voluntad y el camino de Dios. Los judíos, dice, piden señales. ¿Sí? Decía un comentarista, en realidad, la forma más básica de idolatría de todo ser humano, para un grupo, para algunos, que podríamos decir, para los judíos, para este grupo de personas, Dios debe actuar como todopoderoso y omnisciente, pero siempre en función de nuestros intereses, dice este grupo. Sí, poderoso y todo eso, pero para mí, a mi servicio. Y esto es lo que piden señales. Mostrame, Señor, algo para que yo crea en vos. No es así. Para el otro grupo, para otros, la idolatría máxima consiste en insistir en que Dios se amolde a nuestras propias opiniones previas de cómo un Dios razonable debería hacer las cosas. Si Dios fuera amor, no habría niños con hambre. Si Dios fuera esto, lo otro, no habría enfermedades. Si Dios y lo otro, no había tal cosa. Si Dios fuera Dios, si Dios fuera un Dios de amor, mi hijo no se moriría, ni mis padres. ¿Por qué este accidente? Este es cuando queremos amoldar a Dios según nuestro capricho. Queremos un Dios razonable. Esto es lo que está diciendo Pablo. Hay personas que quieren señal de Dios. Los judíos tuvieron señales, pero a montones. El Señor, imagínense, le cura a alguien un sábado. Jamás pasó eso. Todas las veces que se reunían los rabinos ahí en la sinagoga, nunca pasó que alguien con mano seca recuperara su mano o que alguien se levantara, un paralítico, nunca vieron. Sin embargo, ven el milagro de Cristo, vamos a matarle, porque hizo un sábado. Imagínense, en vez de arrodillarse, y este es el Señor. El pueblo de Israel vieron las 10 plagas, eventos impresionantes, como dicen los muchachos hoy, Full HD, 4K, directo, los milagros. Nadie les contó, ellos vieron. No bastando eso, Dios le abre el mar en dos. Pasaron por ahí, no es que alguien le contó, pasaron en seco. No contento con eso, una nube especialmente para ellos le seguía, le guardaba, le alimentaba, caía comida del cielo.
comieron el milagro de Dios, lo sintieron. Sin embargo, dice Dios, de la mayoría no se agradó a Dios. Igual permanecieron incrédulos. ¿Cómo puede ser? Y uno dice, sí. Y Jesús también muestra una parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? El rico está en tormento y le dice a Jesús, a Abraham, Padre Abraham, manda de aquí a alguien para que le diga a mis parientes para que no vengan a este lugar. Y le dice a Abraham, a Moisés tienen. Es decir, a la palabra de Dios. Aunque alguien se levantara de los muertos y se le presente al familiar y le dice, hay vida al otro lado. No. Está bien, eso a vos te sirve eso, a mí no. El problema no es el milagro, el problema es el pecado, que el hombre está muerto en delito y pecado, y lo único que puede despertar al muerto para que reaccione y vea la gloria de Cristo es el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje de la cruz no ofrece consejo para vivir mejor en la tierra. Por eso chocaba completamente con los intereses mundanos de los judíos y los griegos. Porque ellos demandaban, o por lo menos el Evangelio, demanda sumisión completa a una persona crucificada, que es a Cristo. 23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Otra vez. Imagínense cómo habrá sonado esta palabra. Para los judíos, ciertamente, otra vez, tropezadero, y para los gentiles, locura. Lo que Pablo hace es hunde más, ¿verdad? El barco, profundiza más en lo que estaba diciendo en el 17, en el 18. Dice que en su predicación no se avergüenza ni pasa de largo el significado de la crucifixión de Cristo. Vienen los parientes, no digas que somos creyentes, porque a ellos no les gusta. Pero que se vayan tus parientes. Predicar de Cristo. Se están yendo al infierno. Y vos no crees que se ofenda. Pero que se ofenda. Por lo menos se va a recordar que su familiar le quiso decir que no se vaya al infierno. No te calles. No te avergüences. ¿En tu trabajo te conoce como un creyente? No. Sí, soy igualito al otro. No te vayas a avergonzar de la cruz. Que se sepa que sos cristiano. Que se sepa que sos cristiano. Para los judíos dice tropezadero. Para los gentiles, locura. Este tropezadero significa, o es la palabra griega, escándalo. Un escándalo. Un tropiezo para los judíos. Según la opinión judía, un crucificado era para siempre un maldito por Dios. Ni siquiera se podía mencionar a tal persona, porque hería la sensibilidad religiosa judía. Que un judío diga que su Mesías fue crucificado, no puede ser. Ponerle a un crucificado el título de Mesías. ¿Se acuerdan cuando dijeron que Pilato puso el título, este es el rey de los judíos? Y los fariseos se fueron diciendo, quita eso por favor, ¿cómo vas a poner eso? No, ya lo que ya puse ley. Fue una vergüenza para ellos. Porque era una muestra de la más grande insensibilidad espiritual para los judíos. Y después dice una insensatez para los gentiles. Para los gentiles era completamente estúpido siquiera pensar en proclamar un mensaje acerca de una persona clavada en una cruz. Las autoridades romanas, por lo general, crucificaban a los esclavos criminales. Para la forma de pensar, hermanos, de esta gente, porque dicen los gentiles, los griegos, en realidad engloba a todo ser humano que no es judío. Sería ridículo entonces para ellos algo tocante a un hombre condenado a morir en esa circunstancia. Sin embargo, para cualquiera que haya visto la luz del Evangelio,
el que ha aceptado el mensaje de la cruz, porque va a decir ahora a los que Dios ha llamado a la salvación, sean judíos o griegos, sean del pueblo judío o de cualquiera de nosotros, este mensaje es de sabiduría y poder, dunamis, poder, capacidad de Dios. 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Solo la gente llamada eficazmente por Dios, sea de la nacionalidad que sea, es capaz de creer el mensaje de la cruz y de aceptarlo sin reserva. Para nosotros es lo más precioso. Si podemos decir, es un orgullo santo para nosotros. Para nosotros Cristo no es debilidad, para nosotros Cristo no es una pérdida de tiempo. Él es nuestro Señor. Cantamos, esperamos el tiempo que estemos con Él, que nos abrazará nuestro Salvador, dice. Que estemos con Él. Este mensaje es el mensaje de nuestra vida. Este es el mensaje de la iglesia. Dice para los llamados. Y son llamados, también se habló mucho en Corintios ya, hasta este punto, acerca del llamado a la santificación, llamado a ser apóstol, llamado. Acá está hablando del llamado a salvación. Hay un llamado eficaz. Y que probablemente algunos de ustedes no van a escuchar. Porque sus corazones se endurecieron. Porque para ustedes Dios está ya en el fondo de tu casa. ¿Te importa más tu pecado, disfrutar tus placeres que Cristo? Tal vez. Pero nosotros hacemos con la esperanza de que este evangelio tiene poder y va a quebrantar tu corazón. Eso es nuestro propósito. No tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa que ofrecerte. Riqueza, prosperidad, salud. No tenemos nosotros. Carecemos completamente. Nosotros los somos Owe, ¿verdad? No tenemos otro mensaje. Todo lo que podemos ofrecerte es Cristo y Él es suficiente. Si Pablo le dice, si Dios le llamó a ustedes son salvos. Déjense esa estupidez. Tenemos el mensaje más importante, no se avergüencen. Que el evangelio penetre en sus vidas, en sus relaciones. ¿Cómo es que ustedes van a preferir a otras personas por más que hablen súper bien? Cristo es lo principal. Suspendan estas divisiones. No tiene sentido. Se creen sabios, pero son totalmente tontos. 25. Estamos aterrizando. Lo que Pablo va a decir acá es una ironía. No es que Dios tenga parte débil, Dios no tiene, Dios no es débil, es todopoderoso. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para el pensamiento judío que no creía, para el pensamiento griego que buscaba la sabiduría y lo espectacular, ver a Cristo en esa debilidad. Pero imagínense lo que pasa en la supuesta debilidad de Cristo en la cruz. Dice, venció la muerte, el pecado, a Satanás, a este mundo, logró nuestra salvación, logró la redención futura de este universo, estando en una supuesta debilidad. Pero ese es el poder de Dios. Nada de debilidad. En un solo acto. Pero ese Cristo ya no está en la cruz. Él resucitó. Él va a venir y Él va a someter a todos. Que vos no creas en Él hoy, está bien. Ese es tu problema. Pero vos vas a reconocer que Cristo es el Señor en el infierno por toda la eternidad.
y vas a saber quién es el Señor. Pero nosotros, sus hijos, estamos reconociendo ya el señorío de Cristo sobre nosotros y en la eternidad, ya sin llanto, dolor, pecado, aflicciones, libre, en completa libertad, dice ahí, en uno de los himnos que cantamos. Pero esa es libertad para vivir para Dios, que es lo que el creyente quiere hacer. Y terminando, dice acá que el camino de salvación revelado por Dios, aunque parezca tonto y débil, es el único camino para ser salvo. Por lo tanto, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. El pensamiento más insignificante de Dios es más sabio que el pensamiento más profundo que se le pueda ocurrir a un ser humano. Así que, ¿cómo vemos la supremacía del poder y la sabiduría de Dios? Que a través del Cristo crucificado, Dios abre los ojos de la fe a los llamados para que crean en el Evangelio. Dice Romanos 3, 25 al 26. Abre tu Biblia. Romanos, y con esta lectura concluimos. Romanos 3, 25 al 26. Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? ¿De qué se trata el Evangelio? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo. Este es el esplendor del Evangelio de la cruz. Esta es la base del Evangelio y este es el mensaje que uno debe conocer para creer y ser salvo. Que Dios sea glorificado en la exposición de su Evangelio para el mundo, para nosotros y en todo lugar. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu grande misericordia y tu amor al tenernos paciencia y al mostrarnos a tu amado Hijo, quien padeció nuestros dolores, quien murió por nuestra culpa, en nuestro lugar, que recibió el castigo que nosotros merecíamos por toda la eternidad. Pero tú, Señor, nos amaste, ese fue tu plan, y mediante el sacrificio de tu Hijo perfecto, sin pecado, en quien cargaste nuestros pecados, nuestras culpas, tú nos diste perdón. Ese glorioso intercambio en donde vemos tu justicia y tu amor derramado en pecadores insignificantes como nosotros. Bendice a tu iglesia, que nosotros tengamos en alta estima tu evangelio, un alto concepto de tu palabra, del evangelio, y podamos vivir a la luz de ella. Que eso impacte en nuestras vidas, nuestras relaciones, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.